Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver los problemas de la sección 2 y 3 del examen de Matemática A del 2016. Los problemas de la sección 2 están relacionadas con una parábola y la primera pregunta se muestra en la pantalla. Tenemos esta parábola. Y es igual a x elevado al cuadrado. Con la siguiente condición de x es mayor a 0. Entonces la inclinación de la línea tangente es 2, porque la derivada de la función de la parábola es 2x. La derivada de y es igual a 2x. Y para que la intersección entre la línea que pasa el punto 0,3 medios es una línea ortogonal a la línea tangente de la parábola. Si supongamos que la inclinación de la línea tangente es m1 y la inclinación de la línea que pasa por el punto 0,3 medios es m2, tiene que ser que m1 por m2 es igual a menos 1, ya que el valor de m1 es 2. m2 es igual a menos 1 medio. Entonces, y es igual a menos 1 medio x más 3 medios. Y la respuesta es menos 1 medio. Ahora el segundo problema pide encontrar el área debajo de la curva hasta el valor de x de la intersección, con y es igual a x al cuadrado y y es igual a menos 1 medio x más 3 medios. La intersección es 1,1 y ya que el valor de x es mayor a 0, integral de 0 a 1 x al cuadrado de x es igual a, paréntesis, 1/3 x al cubo con intervalo de 0 a 1 es igual a 1/3 menos 0 es igual a 1/3. El área debajo de la curva con el valor de x de 0 a 1 que se muestra en la pantalla es 1/3. Ahora, trabajemos con el siguiente problema. Hay que hallar el valor de la siguiente área, que se muestra en la pantalla. Supongamos que tenemos 3 figuras, A, B y C. El área de cada figura sería: A es igual a 9/4, B es igual a 1/3 y C es igual a 1 medio. Y el área, cuyo valor necesitamos hallar, se muestra en la pantalla. Hallemos el área ahora. A menos B menos C es igual a 27 menos 4 menos 12 partido 12. Es igual a 11 dividido 12. Entonces, 11/12 es la respuesta. El último problema de la sección es muy simple. El valor de S1 es 1/3 y el valor de S2 es 11/12. Entonces, S2 partido S1, al terminar de calcularlo, sería 11/4. Y 11/4 es la razón entre S2 y S1. Ahora trabajemos con la tercera sección. Esta sección se trata de estadística. Esta es la tabla que tenemos. Y en el primer problema nos piden hallar 5 números.
Según el currículo de Matemática de la Educación Secundaria de Japón, promedio y deviación estándar se calculan como se muestra en la pantalla. 3-1 es 6, porque como el promedio es 5.0 y tenemos 10 elementos, la suma de los 10 elementos tiene que ser 50, ya que la suma de 9 elementos cuyos valores ya sabemos es 44. El valor de 3-1 tiene que ser 6. Sabiendo el valor de 3-1, podemos calcular el valor de 3-2, que es la suma de 3-1 y 5, que es 11. El valor de 3-3 se calcula como la suma de los 10 elementos partido 10, que es 5.0. Y de la misma manera podemos hallar el valor del promedio de puntos totales, que es 10.0, que es la respuesta para 3-4. Finalmente, utilizando la fórmula de la deviación estándar, podemos hallar el valor de 3-5, que es 1.4. Hay que mencionar que los valores de dos promedios, 5.0 y 10.0, no pueden ser 5 y 10, porque la instrucción especifica que el promedio y la deviación estándar se calcula hasta el primer decimal. Hay que tener mucho cuidado. Al contrario, les pueden quitar puntos. El siguiente problema se muestra en la pantalla. Teniendo toda la información que presenta la tabla que mostré en el anterior problema, para contestar este problema solamente necesitamos entender qué indica cada parte del diagrama de caja. Los elementos de puntos totales son desde menor a mayor. Es lo siguiente: 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 y 13. La línea dentro de la caja indica el valor de la mediana y los lados inferior y superior de la caja, y el valor del primer cuartil y el cuarto cuartil de los datos, respectivamente. El valor del primer cuartil es 8, porque 8 es el tercer número más bajo de los 10 números que tenemos. Y lo del cuarto cuartil, 12. Entonces, la respuesta tiene que ser C o D, que se parecen mucho. Y los dos extremos de los bigotes indican el mínimo y el máximo valor de los datos, que son 6 y 13. Ahora mire bien la línea que refleja el valor de la mediana, de C y D. El valor de la línea en el caso de C es 10, mientras el valor es un poco más grande en el caso de D, ya que el número de casos de los datos que tenemos es 10. Para hallar la mediana, tenemos que hallar el promedio del quinto y sexto número, que son 10 y 11, y el promedio de estos dos números sería 10.5. Entonces, D es el diagrama de la caja que describe correctamente los datos que tenemos. El último problema de la sección se muestra en la pantalla. Para hallar el coeficiente de la correlación, utilizamos la siguiente fórmula. Rho es igual a covarianza
de X y Y, partido sigma X por sigma Y, donde el numerador es la covarianza de X y Y el denominador es el producto de las desviaciones estándares de X y Y. Y la covarianza se calcula como se muestra en la pantalla. Entonces, el coeficiente de la correlación R se calcula de la siguiente manera. El valor del coeficiente de correlación que tenemos es 0 y el único rango de las selecciones que puede contener este valor es C. R es igual o mayor a menos 0.2 y menor a 0.2. Entonces, la respuesta es C. ¿Qué les pareció? Este examen contiene problemas desde varias áreas de matemáticas. Es importante entender bien estas áreas y practicar muchas veces. Muchas gracias y nos vemos pronto en el siguiente video.